Aprende y emprende con Dima Condi. Buenos días muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué bueno tenerlos nuevamente por acá en este nuevo tutorial, en este nuevo video. Vamos a hablar hoy, como siempre, sobre refrigeración y aire acondicionado. En este caso, vamos a hablar sobre las variables críticas en un sistema de refrigeración. Aplica también para, obviamente, aires acondicionados. La gente tiende a confundir esos dos términos. Creo que se lo había explicado en videos anteriores. El aire acondicionado o sistemas de climatización trabajan en rangos de alta temperatura, 15 a 16 grados. Los sistemas de refrigeración trabajan a 0 grados, a menos 18, a menos 20, dependiendo lo que el cliente necesite. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué grabo este tutorial? Siempre cuando tengo un estudiante o algún amigo que me pregunta, siempre me hace la misma pregunta. Cuando hay una falla, me pregunta qué será, por qué esto, por qué lo otro, pero básicamente ustedes mismos pueden sacar las conclusiones, no tienen que depender de otras personas, y esas conclusiones se sacan conociendo las variables, lo que comúnmente se mide en un sistema de refrigeración o climatización. ¿Cuáles son esas variables? Sonará trillado, pero básicamente siempre son las mismas. Primero, la presión. Segundo, temperatura, refrigerante en el visor, corriente, tensión, nivel de refrigerante y regulación de la válvula de expansión. Vamos a ver esas variables por ahora. Bien, presión. Tenemos dos presiones, alta y baja. Antes de la válvula de expansión, luego de la válvula de expansión. Todos sabemos que la válvula de expansión genera una caída fuerte de presión en el sistema. Y a su vez genera una baja temperatura a la salida de la válvula de expansión, siendo el punto más frío de todo el sistema, tanto de clima como de refrigeración. ¿Okay? Lo que tenemos que tener claro es cuánto sería la presión de baja, cuánto sería la presión de alta. Obviamente en PCI o VAR, en este caso, trabajamos más con PCI. Hay otros países donde trabajan más con VAR. Les puedo decir, por ejemplo, en una central de frío, una presión de media temperatura para R404, pues unos 40 PSI. También si tenemos, no sé, R22 en un sistema de aire acondicionado, o mejor dicho, vamos a suponer que tenemos 410, pues ya el R22 está bastante obsoleto, igual se las puedo decir. En baja yo tengo normalmente unos 60 PSI con R22 y unos 115, 120 PSI con R410. ¿Por qué me dicen, o es 115 o es 120? Recuerden que los sistemas de refrigeración no se mantienen constantes a través del tiempo. Siempre cuando el compresor está funcionando sube un poco la presión y en algunos momentos baja un poco la presión. Son rangos nomás, rangos de funcionamiento. Pero no puede ser, por ejemplo, 90. Todos sabemos por qué. Si hay una baja de presión en el sistema, ¿qué le pasa al evaporador? Se congela y se bloquea. Entonces, el R410, cuando ustedes buscan en la tabla presión-temperatura, debe tener una presión aproximadamente entre unos 115, 120 psi. Ahí está súper bien. ¿Okay? Vemos acá los sistemas de refrigeración. Siempre tenemos la variable de presión y la variable de temperatura. Sin embargo, quiero recomendarles que no siempre cuando vayan a trabajar solamente vean la variable de presión. También tienen que ver la variable de temperatura, porque todos los sistemas de refrigeración están hechos o diseñados en base a las temperaturas, no en base a las presiones. Cada refrigerante tiene una presión diferente, porque son componentes diferentes o en su defecto son mezclas. Sin embargo, la temperatura siempre va a ser constante. Por ejemplo, a la salida del compresor, normalmente temperatura de diseño son 90 grados, no puedo tener más. Y si tengo menos, algo está pasando. Y normalmente si tengo exceso de refrigerante o muy bajo nivel de refrigerante, obviamente las presiones me van a afectar, pero las temperaturas también, porque si el compresor tiene bajo nivel de refrigerante, tiende a recalentarse y la temperatura sería alta. Y si tiene exceso de refrigerante, el compresor está trabajando muy forzado y entonces la temperatura tiende a subir. Entonces, vean, la situación es bastante delicada, hay que saber bien qué es lo que estamos haciendo para evitar daños en los sistemas. La temperatura de uso común, la temperatura medida comúnmente la trabajamos en grados centígrados, al menos acá en Sudamérica.
tenemos temperatura de succión y descarga. Sin embargo, hay diferentes temperaturas. Temperatura de descarga del compresor, temperatura en el condensador, en el punto medio del condensador, antes de la válvula de expansión, luego de la válvula de expansión y en el evaporador. Por ejemplo, en la descarga del compresor son 90 grados, en el punto medio del condensador, cuando digo punto medio que me refiero en la mitad del condensador, que hay una mezcla aproximada de 50% refrigerante en estado gaseoso y 50% de refrigerante en estado líquido, más o menos se calcula o está diseñado entre unos 45 y 52 grados centígrados. Y la temperatura en la línea de líquido unos 40 grados. Y ahí tienen que ir conociendo todas estas temperaturas. ¿Okay? Obviamente en el curso las explicamos, ¿no? Y tenemos por acá temperatura de succión y descarga. Tenemos por acá, bueno, ya les comenté, las temperaturas en diferentes puntos del sistema. De hecho, si van a diagnosticar un sistema de refrigeración o clima, es muy, pero muy importante que lleven termómetro. De hecho, el termómetro les va a decir mucho. Si ustedes saben que una temperatura esperada para un aire acondicionado a la salida de la válvula de expansión es 1 grado centígrado o 4 grados centígrados o entre 1 y 4 y tienen 10 o 15, oye, ¿qué pasa? Algo está pasando acá, está muy alta la temperatura. ¿Qué puede ser? Puede ser por esto, falta de condensación, condensador sucio, está girando lento el ventilador. O sea, muchas variables que uno va concluyendo a medida que va analizando la situación de acuerdo a las mediciones que vamos a hacer, principalmente la temperatura. Otra cosa importante y no menos crítica es que tenemos un visor. No siempre en sistemas de climatización residenciales no van a tener un visor, pero en sistemas de refrigeración, aire acondicionado un poco más grande, sí, gracias a Dios por el visor. El visor es un sistema, un dispositivo que básicamente puedes ver si está pasando refrigerante en estado líquido a través de él. Si está pasando refrigerante en estado líquido a través de él, no hay ningún problema, está todo perfecto. El problema hay cuando ven líquidos con burbuja o ven, digamos, líquido pero muy poco, un nivel muy bajito de líquido. Eso debe estar lleno, el visor debe estar lleno y con abundante líquido. Entonces ya por ahí te dice, oye, le falta líquido al sistema, le faltará gas, tendremos problema con la condensación, el ventilador, el sistema estará sucio, ¿qué pasó? Ya por ahí vamos viendo. En estos días me pasó un caso, había problema de condensación en una cámara de frío, pero el compresor estaba en un sitio, el condensador en otro y la exhibidora en otro. Pero entre el compresor y el condensador había un tramo como de 2-3 metros. Me di cuenta, afortunadamente buscando una fuga, que el tubo estaba estrangulado. Tuve que acomodarlo y después de allí de verdad el equipo se comportó mucho mejor. Estaba estrangulado en la descarga del compresor, entre la descarga del compresor y la entrada del condensador. La presión de alta me está dando muy alta. Obviamente el visor sirve para saber si hay humedad en el sistema, pero de verdad en mi caso y casi siempre lo utilizo más para ver si realmente tengo niveles de refrigerante o tengo refrigerante en estado líquido, tengo buena condensación en el sistema. Pero sí, también podemos saber si el refrigerante tiene líquido en el sistema, tiene humedad. Tenemos por aquí otras variables. Siempre cuando los estudiantes me llaman y me preguntan, yo les digo, me diste la presión, temperatura y me diste la corriente y la tensión. La tensión a veces no tanto, pero la corriente sí. La corriente es súper importante porque te está diciendo cómo está trabajando el sistema. Si tú esperas una corriente nominal de 8 y te está dando 2, 3, ¿qué pasa? Algo está pasando por ahí. O en su defecto, está esperando 8 y te da 14, 12, oye, ¿qué pasa? El voltaje en los sistemas de refrigeración, bueno, casi siempre el voltaje es constante, ¿no? Sin embargo, hay equipos que, como los inverters, que si detectan que hay una caída de voltaje o de tensión o una elevación de tensión, ellos se protegen y se apagan o entran en error, ¿ok? Dependiendo. Normalmente he visto que se apagan para proteger el sistema, para proteger la tarjeta. Eso por un lado. Por el otro, la corriente siempre. Por ejemplo, estamos cargando refrigerante, estamos haciendo alguna maniobra, siempre la corriente la medimos. No sé, estamos regulando un relé térmico, estamos haciendo cualquier otra maniobra, siempre
Particularmente yo dejo la pinza perimétrica puesta en las líneas para verificar cuánto está consumiendo el sistema. Eso es súper crítico y súper importante. Y más o menos deben de saber cuánto es el nivel de refrigerante, es decir, la cantidad de refrigerante que lleva un sistema. En este caso, un aire acondicionado es un poco más fácil, dice 0,62 kilogramos, ya, listo. Pero cuando tienen una cámara de frío o tienen un sistema de refrigeración que tienen muchos tramos de tubería, que tienen, como en el caso que les acabo de decir, en un supermercado que trabajo tiene en un área los compresores, en otra área los condensadores, obviamente arriba en el techo que se ventilen, y a través de tubería se lleva hacia los evaporadores, que son distancias bastante largas. Entonces ahí saber qué cantidad de refrigerante lleva es un poco más complicado. Sin embargo, tenemos otros factores para regular esto. Por ejemplo, una de las cosas críticas es ver el visor. Debemos saber y estar seguros que el visor esté lleno para decir, oye, ¿sabes qué? Si ya llegamos, estamos al nivel, y unido a ello vamos a medir la corriente, y unido a ello vamos a medir la temperatura de retorno que tiene el compresor, como todo se va enlazando, y vamos también a medir presiones, vamos a medir temperaturas en diferentes puntos, y básicamente todo lo que les acabo de decir sirve para regular el sistema, para saber si el sistema realmente está trabajando bien. Por ejemplo, una de las cosas críticas es saber la temperatura de retorno del compresor. Si yo tengo un aire acondicionado y está retornando 25 o 30, no me sirve. Si tengo un aire acondicionado y está retornando unos 10, 11, 12 grados, está perfecto. Siempre, y le digo, agarren este dato, una de las cosas para saber si un equipo está bien regulado, un aire acondicionado principalmente, es que la tubería de retorno siempre tiene que estar fría y húmeda, no congelada, fría y húmeda. ¿Okay? Agarren por favor ese dato siempre. También tenemos, y no deja de ser menor, es la regulación de la válvula de expansión, un poquito más complicado en el sentido de que lleva más tiempo. A veces regulamos la válvula de expansión, por ejemplo yo la dejo a la mitad, pongo a trabajar el equipo, voy el día siguiente, porque a veces las regulaciones no son tan rápidas. Me cuesta más, por ejemplo, en las exhibidoras, porque son máquinas que están abiertas. La gente entra, agarra que si el yogur, agarra que si la salchicha, agarra cualquier lácteo, entonces son máquinas abiertas. Y para que llegue a la temperatura esa máquina no es tan rápido. Entonces yo lo que hago es la dejo funcionar y al día siguiente voy a ver a qué temperatura está. Si yo quiero que esté en 3 grados y está en 8, o voy a abrir un poco la válvula de expansión para que inyecte más refrigerante. O a su efecto voy regulando la carga de refrigerante también. Pero la válvula de expansión siempre debe estar, por ejemplo, les aconsejo que cuando comiencen a trabajarla, llévenla a la mitad. ¿Cómo la llevo a la mitad? Si la válvula de expansión tiene desde el punto más bajo o cerrada, por decir algo, el tornillo de calibración cerrado, la comienzo a abrir y cuento 8 vueltas, la llevo a la mitad, la dejo en 4 vueltas, ¿me entiendes? Y así voy, le falta un poco de temperatura, puedo darle 2 vueltas más a la válvula de expansión, la abro un poco más, va a inyectar más refrigerante, eso no lo van a ver tan rápido, deben de dejar que la máquina trabaje y se regule, y ahí pues pueden ver y definir o sacar una conclusión si la máquina ya está regulada o le falta algún otro parámetro por ver o por regular en su efecto. El tornillo de calibración, bueno, ya todos sabemos dónde está, dependiendo del modelo de la válvula. Unas la tienen en un sitio, otras en otro, ahí tienen la señalización. Recuerden que con la válvula de expansión nosotros medimos recalentamiento. Si la abrimos más o la abrimos menos, nosotros vamos a regular el recalentamiento. ¿Ok? Y el recalentamiento es súper importante, es otro parámetro de regulación súper importante. Deben de medir temperatura a la entrada del evaporador, en este caso menos 32, y temperatura a la salida del evaporador, en este caso menos 26. Para mí está perfecto, menos 32 y menos 26. ¿Ok? Entonces, me alegra mucho que hayan participado de este tutorial, que lo puedan ver, interpretar, traten de volverlo a ver, porque de verdad este es el día a día que nosotros trabajamos. Si quieren ver más detalles, pueden escribirme, participar de los cursos que tenemos en nuestra página web, escribirnos al correo que ven al final al pie de la presentación. Como siempre, bueno, mi nombre es Eliezer Hernández, los espero en el próximo tutorial y cualquier cosa pueden escribirme al correo para mayor información. Saludos, nos vemos en la próxima.